3 de la tarde con 21 minutos. Era el desarrollo de la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Nos vamos a la Sala Grau. En estos momentos está en vivo la sesión de la Comisión de Defensa que preside el congresista Jorge del Castillo. Vemos al congresista Marco Miyashiro, Luz Salgado, César Segura, Carlos Tubino, también Octavio Salazar. En estos momentos están visionando un video o la guerra civil respecto a los grupos de las declaraciones del fiscal Domingo Pérez, al parecer. Vamos a ver. Acabó con la guerrilla o la guerra civil, acabó con la guerrilla o la guerra civil. Entre el año 1990 al año 2000 nos gobernó Alberto. Suficiente. Esta expresión del señor fiscal José Domingo Pérez Fujimori ha sido dada hace pocos días en la ciudad de Chihuahua. Ustedes podían ver ahí inclusive el escudo de la ciudad de Chihuahua, en México, en un evento internacional. Y él se ha permitido hacer estas afirmaciones, pero ni siquiera son comentarios, son afirmaciones. Pido la palabra del señor congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo creo que es muy bueno hacer un poco de memoria. El Perú, señor presidente, como todos lo sabemos, fue atacado en el año 1980, donde se inicia este baño de sangre que desgraciadamente se dio en el Perú. Fue atacado por dos organizaciones terroristas, señor presidente. La organización terrorista Tupac Amaru, que ni siquiera debieron decir MRTA, sino Organización Terrorista Tupac Amaru, y Organización Terrorista Sendero Luminoso. Es más, fue considerado por quienes seguían los tristes acontecimientos del Perú como el movimiento o los movimientos terroristas más sanguinarios del mundo occidental en su momento. Entonces todo esto llevó a que la Cancillería peruana hiciera gestiones a nivel internacional para que se reconociera que eran organizaciones terroristas y que el Perú había sufrido el ataque, el Estado peruano, de dos organizaciones terroristas. Esto costó bastante tiempo de gestiones a nivel internacional, señor presidente, y al final se logró que fueran catalogadas ambos. Por eso desde esos años, me refiero, más o menos el año 97, por ahí fue que ya se les reconoció como organizaciones terroristas. Entonces, cambiamos hasta nuestra forma de hablar, porque no podíamos referirnos a esta gente que hizo tanto daño como subversivos, pero yo jamás en mi vida había escuchado, señor presidente, hablar que estas organizaciones terroristas eran guerrilleros. Y entonces, si eran guerrilleros, que podían acogerse o se pueden acoger a el derecho internacional humanitario, que Abimael Guzmán es un prisionero de guerra, porque lo hemos escuchado, que hemos vivido una guerra civil, y entonces tenemos los terroristas que están todavía en cárcel, que son prisioneros de guerra. No puede, señor presidente, esto es una aberración lo que hemos escuchado. Y esto no porque sea el fiscal Domingo Pérez, sino porque cualquier funcionario peruano que sale al exterior con una representatividad del Estado para una exposición, una conferencia, no puede expresarse de esa manera. Yo creo que acá, señor presidente, hay que ver este tema con el mayor detalle acá en la comisión y lógicamente tomar entre nosotros una decisión con respecto a esto. Pero esto que hemos escuchado es inaceptable. Bien, concedemos el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen hacerlo. Congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Indudablemente, presidente, que este tipo de declaraciones se tiene que tener demasiado cuidado, porque este es un tema delicado, porque le estamos dando una conceptualización
mucho más amplia, mucho más abierta, y que no son terroristas, sino que sencillamente se convierten ellos, como manifiesta la doctrina, en el sentido de que ellos se homologan con el Estado peruano. Es decir, las fuerzas que tiene el Estado y las fuerzas que tienen quienes se sublevan en armas al Estado. Y esto, presidente, puede tener grandes repercusiones y situaciones que el Estado peruano ha luchado muchos años para que se considere tanto al MRTA como a Sendero Luminoso en grupos terroristas. La beligerancia es en principio la condición que detentan los estados cuando se encuentran enfrascados en una guerra. Reconocimiento de la beligerancia tiene por propósito brindarle al grupo no estatal, nos estamos refiriendo a Sendero Luminoso y al MRTA, ciertos privilegios dentro de esta guerra, y que indudablemente, reitero, presidente, es una situación muy compleja que lamentablemente, al haberse utilizado estos términos, podemos estar nosotros hablando de situaciones que puedan esto repercutir en el Estado peruano y que tanto nos ha costado, tantas muertes, policías, militares, civiles, comunidad civil, niños, campesinos, que indudablemente esto nosotros rechazamos y que esto necesariamente creo que requiere una aclaración por parte del interlocutor que ha hecho mención en una conferencia en México. Gracias, presidente. Congresista Luz Salgado, por favor, después. Presidente, sí, yo creo que se necesita una aclaración, porque si algunos fiscales del Ministerio Público, y quiero esperar que sean algunos, todavía no entienden que lo que ocurrió en nuestro país ha sido una guerra contra el terrorismo y ligado al narcotráfico, y los van a considerar guerrilleros, estamos totalmente equivocados, y es por eso que están saliendo libremente este tipo de personajes, terroristas convictos y confesos que han ocasionado tanto daño y tantos crímenes en el país, han dejado a tanta gente inocente desvalida, huérfanos, inválidos, y es más, han estado tan bien asesorados porque están incursionando no solamente en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en las diferentes instituciones del país, del Estado, porque eso es su estrategia. Han logrado ingresar también a organismos internacionales y han hecho que nuestro país sea el que tenga que indemnizarlos por este tipo de declaraciones. ¿Cómo es posible? Ahorita estoy leyendo que la terrorista Marta Huatay, que acaba de salir, el Colegio de Abogados ya la habilitó y puede ejercer la abogacía. ¿A quiénes creen que va a defender Marta Huatay? A todos los terroristas, pues, a los que quedan o a los que siguen haciendo labor proselitista para Sendero Luminoso o el MRTA, o aquellos que están gritando todavía que Abimael Guzmán es un héroe nacional. A ellos va a defender. Yo rechazo realmente que el Colegio de Abogados esté dándole prioridad a este tipo de requerimientos cuando tiene otros con mucha más justeza a los que debió dar solución. Por otro lado, señor presidente, en el Ministerio de Educación se está haciendo un gran trabajo para cambiar casualmente la currícula y que se diferencie bien que aquí no ha habido una violencia política, aquí no ha habido una guerra civil, aquí ha habido una lucha frontal contra el terrorismo de gente agazapada que se escondía. La guerra civil es cuando tú estás frente a tu adversario. Estos cobardes han atacado escondiéndose y es por eso que son terroristas. Han matado niños, los han tirado contra las piedras para ahorrarse balas. Y vamos a seguir dándole pie para que este tipo de personas incursionen más en nuestro país. Eso se llama traición a la patria, señor presidente. Yo también exijo una aclaración y quiero hacer mención, sí, me pide una interrupción, ahorita le doy. Quiero hacer mención casualmente
que en la mañana por todo el agite, yo ya no he podido pasarlo aquí en la Comisión de Defensa, pero he presentado los que quieran adherirse, a una moción de saludo también, señor, porque en esta semana es el 20 aniversario de la firma del Tratado de Paz entre Perú y Ecuador. Y por mezquinidades de la política, no se quiere reconocer que ese tratado lo firmó Alberto Fujimori y lo firmó con el presidente Maguat. Y es por eso que ya no tenemos guerra, ni se compran armas y no se mueren soldados, tanto de Tumbes, de Ecuador, de Cajamarca, de Loreto, que iban llevados a la fuerza prácticamente, señor, con la leva y morían. Frente a eso, tenemos un acuerdo de paz que hoy día nos permite tener una relación bilateral exitosa. Hay convenios en salud, hay convenios en proyectos de infraestructura de riego, hay que darle más impulso, por ejemplo, al proyecto Puyango-Tumbes. Y en la mañana en la Comisión de Relaciones Exteriores hemos también aprobado otro proyecto. O sea, nuestra relación bilateral se ha afianzado, hay mejor situación y se ha elevado el nivel de vida de nuestros ciudadanos del norte del Perú, así como del sur de Ecuador. Los que deseen firmar, esto está en la Oficialía Mayor. Me pido una interrupción al congresista Carlos Tubino, si usted lo tuviera bien. Por supuesto, señor. Sí, muchas gracias a la congresista Luz Salgado. Y añadir lo siguiente, para que quede más claro el tema que estamos tocando con relación a esta forma de expresarse de un funcionario del Estado en el exterior. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de guerrilleros, ¿cuándo se ha visto una guerrilla que ponga coche bombas? ¿Cuándo se ha visto una guerrilla? Que han habido guerrillas en América Latina, en la década de los 60, en fin, que ponga un coche bomba como el que se puso en Tarata. Eso no es guerrilla, eso es reconocido mundialmente, son organizaciones terroristas. Y entonces hay una gran diferencia, porque si yo a una persona le digo subversivo, se puede acoger pues al derecho internacional humanitario, se le digo guerrilla con mayor razón, pero si son terroristas se les aplica todo el peso de la ley penal que existe no solamente a nivel nacional, sino internacional, y es reconocido ese tema en todos los países, independientemente de sus colores políticos. Pero este es un tema muy serio. Y esa moción que acaba de hablar la congresista Luz Salgado con relación a la paz con Ecuador, efectivamente, ¿cómo vamos a olvidar lo que hemos vestido uniforme? Que del año 1941, que tuvimos el conflicto con Ecuador en esa época, luego todos los años nos agarramos a balazos en el mes de enero, con sangre. Tuvimos también el tema del CENEPA, en fin. Y entonces, haber logrado la paz con Ecuador fue algo extraordinario para el Perú. Vivir en paz permanente con sus países limítrofes. Y nos faltaba el tema con Ecuador. Y yo creo que ese es un tema que merece que sea resaltado, porque esa paz se obtuvo después de muchos años de sufrir constantes conflictos. Gracias. Sí, presidente, me pide la segunda interrupción al congresista Segura. Gracias, presidente. Gracias, congresista Luz Salgado. En la misma línea del congresista Tubino, presidente, yo también quiero resaltar que la presidencia que usted lleva, congresista, ha venido trabajando en pos de que las Fuerzas Armadas sigan mejorando con un esfuerzo también de parte de nosotros, trabajando en varias reuniones en conjunto y viendo cuáles son sus necesidades. Es más, tenemos próximamente reuniones con algunos embajadores para ver el tema de traer ciertas experiencias en temas de ciberseguridad, etcétera. Pero estamos yendo contra la corriente, presidente, porque si estamos viendo que un representante de un poder del Estado tiene esa línea que no va con lo que realmente pasó en nuestro país, le seguimos haciendo daño a nuestras Fuerzas Armadas, presidente. Tenemos, como lo acaba de decir la congresista Luz Salgado, que se le viene indemnizando, se le vienen devolviendo derechos a quienes han sido sancionados por ser terroristas, y sin embargo, presidente, tenemos
personal de las Fuerzas Armadas, militares, que han luchado contra este flagelo del terrorismo y que siguen siendo juzgados, siguen siendo perseguidos y olvidados. En ese sentido, presidente, yo, dentro de la línea del trabajo que usted viene haciendo, también sería bueno, además de pedirle explicación a estos señores del Ministerio Público, presidente, también ver qué más podemos hacer por nuestros soldados que lucharon estos 20 años contra este flagelo del terrorismo y ver de qué manera podemos seguir legislando y haciendo coordinaciones como lo viene usted haciendo con el perfil que tiene, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo continúo, señor presidente, porque creo que los esfuerzos que se está haciendo desde el Ministerio de Educación tienen que ser corroborados por los otros sectores de la administración del Estado. Habría que cruzarle también una carta al ministro de Educación diciéndole que den toda una cartilla al Ministerio Público de lo que significa guerrilla y lo que significa terrorismo. Y por otro lado, este fiscal ha ido representándonos a todos los peruanos a través del Ministerio Público con viáticos del Estado. Con viáticos del Estado él no puede, porque puede decir, y esa es mi opinión personal, sí pues, pero si se hubiera ido en viaje de turismo, puede decir todas las barbaridades que quiera. Pero si está en viaje oficial, señor, él tiene que ceñirse a lo que es la política de Estado. Y la política de Estado ha sido luchar contra el terrorismo y el narcotráfico. ¿Qué cosa estamos defendiendo aquí? A terroristas, narcotraficantes, que ahora los queremos hacer pasar como guerrilleros. Yo creo que se merece una aclaración, señor, que espero usted pueda hacer las coordinaciones pertinentes. Gracias. Sí, señor, gracias. Tiene la palabra el señor Miyashiro. Gracias, señor presidente. Y verdaderamente causa indignación que un representante del Ministerio Público, institución que se encarga de la carga de la prueba en los delitos, cometa semejante atrocidad que puede lindar con la traición a la patria. El delito de terrorismo fue tipificado ya desde 1980 en el decreto legislativo 046. Posteriormente, y siguiendo el mismo espíritu de delito de terrorismo, la ley 24.700 del año 1987. Y luego han salido otros dispositivos legales y todos califican el delito de terrorismo. Incluso se llegó al extremo de conculcarlo como delito de traición a la patria. Y esto es lo que está cometiendo este fiscal, porque el Estado peruano, desde el año 1992, y precisamente a consecuencias del atentado contra el Jirón Tarata, contra los pobladores civiles del Jirón Tarata, lo declaró organización criminal terrorista, y esto fue ratificado por la Organización de los Estados Americanos. Es más, la Convención de Palermo del año 2004 considera que cualquier organización que para conseguir sus fines, es decir, no solamente político, puede ser religioso, ecológico, medioambiental, etcétera, utiliza el terrorismo, se convierte en una organización criminal terrorista. Y este señor debe ser un conocedor de las leyes, caso contrario, no puede ser un fiscal que representa al Ministerio Público peruano. Es más, luego del atentado contra las Torres Gemelas el año 2001, a nivel de las Naciones Unidas, y el Perú suscribió esos convenios internacionales como la 1371, cualquier organización que recurra al terrorismo es una organización terrorista. Y es más, los estados convinieron en reprimir el financiamiento terrorista, que en el caso peruano está dado por el tráfico ilícito de drogas, entre otros delitos, porque también recurren al secuestro, a la extorsión. Por lo tanto, me uno al pedido de que es necesario que este fiscal haga las aclaraciones, porque en verdad ha hablado como un defensor de los terroristas al tildarlos de guerrilleros y al tildar de que el sufrimiento
de los civiles, de los campesinos peruanos durante 20 años ha sido consecuencia de una guerra civil y no de organizaciones criminales terroristas como fue Sendero Luminoso y el MRTA. Gracias, señor presidente. Gracias. Hemos completado el quórum, así que vamos a pasar a formalizar la sesión, estando presente el señor congresista Carlos Tubino, César Segura, vicepresidente y secretario de la Comisión, la señora Luz Salgado, Marcos Miyashiro, Alberto Ica, Hilar Melgar y Octavio Salazar. Estamos por instalar formalmente la comisión. Hemos estado haciendo unas informaciones previas, pero quisiera pedir que vuelvan a pasar el video y le pido a la prensa en particular, si tienen interés en verlo, pueden pasar por acá para que puedan enfocar el video que se va a pasar en la pantalla. Dale un par de minutos para que se... ¿Encaja o no encaja? Sí, claro, sí. Ya. Entonces el video, por favor, repite el video. Entre el año 1990 al año 2000 nos gobernó Alberto Fujimori. Alberto Fujimori dio un golpe de Estado civil en el año de 1992. Algunos resultados positivos podemos establecer precisamente esta forma de designación o nombramiento de jueces y fiscales. Algunos otros aspectos positivos, ¿por qué negarlo? Acabó con la guerrilla o la guerra civil respecto a los grupos subversivos Sendero Luminoso y algún otro como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Acabó con la guerrilla o la guerra civil, acabó con la guerrilla o la guerra civil entre el año 1990. Presidente. Bueno, es muy claro el concepto que el fiscal, prenda la luz por favor, José Domingo Pérez, ha expresado en un evento internacional al cual ha asistido, invitado en su condición de fiscal peruano, probablemente con los costos y viáticos pagados por el Estado peruano, a sustentar que la acción del Estado, en el caso del Sendero Luminoso y MRTA, un movimiento revolucionario de Tupac Amaru, era una guerra civil. La guerrilla, dos conceptos, guerrilla y guerra civil. La guerrilla implica que un grupo armado, que puede ser posiblemente irregular, pero actúa de frente, confronta. En el caso de Sendero Luminoso no confrontaba, Sendero Luminoso asesinaba a sangre fría, mataba a la gente por la espalda, mató muchos campesinos, gente quechohablante, altoandina, inclusive mataba hasta sus ganados para hacerlos más pobres que nunca, y mató decenas de policías inermes que estaban cuidando un colegio, un banco, les robaban las armas, militares igualmente, de diversos partidos políticos. Quiero comentarles en lo que respecta al APRA, mató más de 1000 militantes del partido, desde ministros de Estado hasta dirigentes populares, y así por el estilo, alcaldes, gobernadores, ¿no? Gobernadores, o sea, dirigentes sociales. Sí, señora. Sí, yo quería, ya que usted está hablando de los mártires también del partido aprista, así como hubieron también de otros partidos políticos, sí, y están recogidos en alguna parte de los capítulos del informe de la Comisión de la Verdad. Yo siempre he protestado porque en ese informe de la Comisión de la Verdad no se pidieron los muertos que hubieron del fujimorismo, en ese momento del partido Cambio 90, donde yo era dirigente. Y tengo en una relación de muertos que no figuran en esa lista, dirigentes, gobernadores, cuando los gobernadores y tenientes gobernadores eran ad honorem, que trabajaban por su circunscripción territorial. Dirigentes, profesoras, gobernadores,
Hoy se me viene a la mente el señor Rojas, gobernador de San Juan del Lurigancho. Le metieron 2 balazos en la frente. Y una profesora que se me ha ido de Huacho, solamente por ser dirigente del partido fujimorista. Y nunca la Comisión de la Verdad pidió nuestros muertos como si nuestros muertos no valieran nada. Eso lo dejo aquí también como protesta, señor. Sí, señora, es verdad, absolutamente verdad. La cosa es que así murieron más de 30.000 peruanos, ¿no?, asesinados. Entonces no se puede, con seriedad, sin ningún argumento válido, calificar por un fiscal en ejercicio del Perú, y más aún si esa declaración la hace fuera del Perú, calificar a estos grupos criminales como grupos que han participado en una guerra civil o en una guerrilla. Decía que la guerrilla tiene el efecto de la identificación, pueden estar uniformados, o sea, podrán tener la ideología que quieran, pero actúan como guerrilla. Sendero no actuó nunca así. Sendero actuó en la oscuridad, matando gente inocente, esa traición por la espalda, colocando bombas, matando gente inocente, reuniéndolos en las plazas de los pueblos andinos, y así los agarraban a machetazos, los mataban en diversas partes del Perú. Ha sido eso. Así es que esta es una situación inaceptable. Llamarlos guerrilleros implica darles un estatus previsto en la Convención de Ginebra, el anexo 3 de la Convención de Ginebra. Y esto significaría que puedan tener una serie de beneficios dentro del marco del derecho internacional humanitario, como se ha señalado, lo cual no es aceptable de ninguna manera. Por tanto, más bien, yo creo que este es un asunto, antes de entrar a calificarlo de una manera u otra en el campo penal, creo que el Perú merece una explicación. Y la mesa propone a los integrantes de la comisión que convoquemos al señor fiscal de la Nación para que explique si esta es una política del Ministerio Público, y antes de él al fiscal José Domingo Pérez para que explique su declaración. Yo creo que estas son dos cuestiones que son fundamentales para poder esclarecer este tema, que es muy grave. Yo recuerdo que en el marco de este tema, cuando uno dice, ¿y por qué este hombre puede opinar así?, ¿no? Les traigo a colación lo siguiente, ¿no? La semana pasada fue retirada la fiscal Erika Delgado del Ministerio Público, entiendo, de la función adjunta que tenía a este fiscal Pérez. Bueno, y todo el mundo reclamó, dijo que injusticia, cómo la sacan, pero después trascendió en las redes que esta señora, abogada Erika Delgado, había sido la asesora principal de la congresista Juana Huancahuari. ¿Quién es Juana Huancahuari, para la que nos conocimos? La más radical de los congresistas del grupo de Antumala. Ella era virtualmente pro-senderista, abiertamente. Entonces, ya me hace sentido tener un asesor que viene de la extrema izquierda y opinar las cosas que he opinado públicamente. Esto no es un desliz, señores. Esta es una conferencia internacional, que se supone que sea preparado, que sea, no es un trabalenguas, no es palabras más, palabras menos, es un hecho sumamente grave y serio. Si es que la mesa... Sí, cómo no, señor Tubino. Yo quiero insistir, señor presidente, en un tema. Si alguien, cualquier funcionario, va al exterior a dar una conferencia y menciona lo que hemos escuchado, lo primero que tiene que ese funcionario ver, qué es lo que el Estado peruano ha logrado a nivel internacional con respecto a ese tema. Y eso costó mucho trabajo, señor presidente, porque no era fácil en esos años que a nivel internacional se reconociera que en el Perú había sufrido el ataque de 2 organizaciones terroristas. Entonces, eso se logró. Y entonces, a partir de ese, vamos a decir, de ese momento,
yo inclusive estaba de jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto, tuvimos que cambiar absolutamente hasta nuestras directivas, etcétera, cambiando la palabra subversivo por terrorista, señor presidente. Y luego de eso vino los coches bomba de Tarata, etcétera. Cuando una organización hace terrorismo, mata gente a mansalva, inocentes. Eso no hace una guerrilla. Una guerrilla se enfrenta a las fuerzas del Estado en una modalidad de atacar y desaparecer, pero a fuerzas regulares, no a la población civil, que es lo que sucedió en el Perú. Y lo que terminó de convencer inclusive a la comunidad internacional con respecto a esta definición de organizaciones terroristas fueron los coches bomba. Y entonces los que asolaron las ciudades del Perú, o sea, eso han olvidado todos estos jóvenes, entre comillas, o personas ideologizadas que mencionan estas cosas, tergiversando y cambiando la historia. No podemos permitir esto, señor presidente, que se cambie la historia en memoria de todos esos inocentes muertos a mansalva por terroristas, no por guerrilleros.